Arturo, ¿cuál es tu posición sobre lo que hay que hacer para corregir el problema que estamos sufriendo desde 2002? Bueno, mira, te comento, no es una posición mía como presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, es una decisión unánime del Colegio de Abogados del Paraguay, donde nosotros ya a través de un comunicado público indicamos que creemos que todo este problema que estamos viendo, que no es un problema nuevo, que no es algo que recién nos enteramos, tiene que ser resuelto definitivamente con una reforma constitucional. ¿Y por qué con una reforma constitucional? Porque creemos que hay muchísimos aspectos que tienen que ser abordados dentro del capítulo del Poder Judicial, y dentro del capítulo del Poder Judicial tenemos que hablar del jurado de enjuiciamiento de magistrados y también del Consejo de la Magistratura. Vemos con mucha preocupación que el jurado de enjuiciamiento de magistrados funcionó en alguna oportunidad o funciona en algunas oportunidades, pero no es un organismo que funciona correctamente, o por lo menos que nos dé una tranquilidad a todos los ciudadanos de que se están haciendo bien las cosas. No nos tenemos que olvidar, antes que nada, que el jurado de enjuiciamiento es un jurado donde se le juzga a los magistrados. Y quieras o no, el Poder Judicial es uno de los 3 poderes del Estado. Así que sí o sí se requiere una seguridad dentro de ese organismo para que uno de los poderes del Estado también tenga tranquilidad y pueda transmitir esa tranquilidad a la sociedad. Claro, ahora Arturo, ahí quiero controvertir un poco contigo, porque obviamente yo tengo una posición tomada sobre este tema, pero creo que va a ser saludable para que la gente que nos está viendo pueda tomar su propio criterio, ¿verdad? Yo disiento con el tema de que esto puede resolverse con una reforma constitucional, porque la Constitución es algo mucho más grande que el Poder Judicial, y la Constitución paraguaya ha mostrado el mérito insustituible de que ha generado un sistema de equilibrios que es funcional, que funciona. Pues yo no estoy de acuerdo con la figura del jurado de enjuiciamiento, y yo no estoy de acuerdo con alguna otra figura, pero ese no es el punto en un debate constitucional. El punto del debate constitucional es si la Constitución como un todo ha funcionado y funciona. Entonces, hacer una reforma constitucional poniendo en peligro el esquema tan delicado de equilibrios que la Constitución del 92 logró, a mi modo de ver, mi querido Arturo, no es el camino adecuado, porque supone poner en riesgo esos equilibrios que nos dieron el periodo más prolongado en toda la historia paraguaya de libertad, democracia, prosperidad e institucionalidad. Y tocar eso porque no le gusta a algunos abogados, perdón, no me cierra la historia, mi querido Arturo. Bueno, si vos crees que el problema pasa con algunos abogados particulares, que nos sentimos preocupados por cómo se manejan ciertos estamentos que hacen al sistema de administración de justicia, yo te entendería, hasta podría decir, bueno, es muy sectorial tu posición, pero día a día vemos que no es una cuestión de los abogados nomás, o la sociedad civil no se manifiesta, que no son abogados con todos estos problemas que vimos en estos últimos días. Creo que va un poco más allá. Te entiendo perfectamente, sé que es un punto conflictivo, pero algún tipo de madurez política también tendríamos que tener, de poder entender que hoy nuestro problema es el capítulo del Poder Judicial. El Colegio de Abogados del Paraguay va un poco más allá, no es solamente el jurado de enjuiciamiento el que se debería reformar, también se debe reformar el Consejo de la Magistratura, porque nace el problema en el Consejo de la Magistratura, la forma de selección de los magistrados. Nosotros creemos que también se debe cambiar la composición del Consejo de la Magistratura, también se debe limitar el ejercicio del poder dentro del Consejo de la Magistratura y dentro del jurado de enjuiciamiento. También tienen que entrar y salir otro tipo de personas o estamentos de la composición de estos dos órganos de extrapoder. Entonces, lastimosamente, solamente esas reformas se pueden hacer a través de un cambio en la Constitución Nacional. Ahora vamos a participar activamente, si Dios quiere,
de una modificación o una intención de modificar la ley del jurado de enjuiciamiento. Pero no sé si va a ser suficiente, te soy muy honesto. Pero también creo que hay que probar, porque así como estamos nos damos cuenta que no funciona, ¿verdad? Claro, Arturo, quiero hacer una pequeña precisión, ¿verdad? Yo en ningún momento dije, ni jamás voy a decir, ni nunca jamás nadie me escuchó decir que este es un problema solo de los abogados. Lo que estoy diciendo que este es un problema general, pero que la opinión para solucionar el tema está propuesta por algunos abogados. No que no sea un problema general, claro que es un problema general. Ahora, lo que yo estoy tratando de rescatar acá es que hay una cosa que es más grande que el problema que eventualmente molesta a algunos abogados, y que es el equilibrio constitucional, y que yo creo que eso no hay que tocar, ¿verdad? Ahora, ¿la Constitución autoriza a resolver esto por ley? Sí, artículo 253, último párrafo, la ley. Y acá, Arturo, la que está mal es la ley. Es la ley la que está mal. Y yo anoté 4 cosas que quiero recordarte para que vos puedas contestar. Acá tenemos 6 propuestas hasta ahora, por lo menos 6 propuestas dadas a conocer mediáticamente, de modificación. La propuesta de Eber Villalba, que quiere eliminar el principio de oficiosidad como si ese fuera el problema. No es el problema, no quiere tocar nada de lo que es el problema. La propuesta de Katia González y de su hermano, que en realidad es un golpe de Estado, porque ella lo que propone es hacer la modificación por un voluntarismo cuasi violento. Esa, a mi modo de ver, eso no soluciona absolutamente nada, agrava todos los problemas. La propuesta del grupo Cartes, que es una constituyente, por ejemplo, eliminar la necesidad de que haya abogados en el jurado, tampoco soluciona el problema. La propuesta de Rubén Benítez, que es que la elección de los miembros del Congreso sea por consenso obligatorio, tampoco soluciona el problema. Voy a explicar por qué. La propuesta de José Oviedo, que para mí es un poco casi la más completa, que en vez de acortar los plazos, alarga los plazos, aunque los hace de elección popular. Y la propuesta que yo no vi formalizada, pero que escuché de Lilian Samaniego, que aparentemente es un poquito más completa, pero que todavía no está formalizada, que pretende trabajar sobre los controles. ¿Por qué te hago este listado tedioso, mi querido Arturo? Porque estas 5 primeras propuestas muestran que no hay ninguna voluntad en la clase política de abordar el problema. Y el problema es que los integrantes del jurado de enjuiciamiento entran con un mandato abierto, un cheque en blanco, que dura 3 años. Por eso yo siempre menciono, ni aunque le traigan al Arcángel San Miguel, porque le trajeron a Pancho de Vargas y Pancho terminó también haciendo lo mismo. El problema está en que no hay controles, mi querido Arturo. No tiene nada que ver la Constitución, perdón, es mi punto, ¿verdad? No, en algunos aspectos yo coincido contigo, ¿verdad? Si no estoy muy equivocado, el artículo 1 y el artículo 3 de la ley del jurado de enjuiciamiento los blinda totalmente por el periodo de tiempo que tienen que estar. Sus resoluciones prácticamente no tienen recursos de revisión, porque solamente el único recurso es llamado recurso, es una acción de inconstitucionalidad. Entonces prácticamente sus fallos solamente son revisados en la constitucionalidad o no del fallo. Y además, ¿quién controla al jurado de enjuiciamiento? Claro, así mismo. Entonces, mi querido Arturo, sí hay aspectos que pueden ser abordados por la ley, pero también nosotros creemos que tienen que entrar otros actores y deben salir otros actores. Te doy un ejemplo, y porque tengo así a mano. En el Consejo de la Magistratura, ¿por qué tiene que estar un senador y un diputado? ¿Por qué? ¿Por qué no está? Si tuviese que estar, ¿por qué no está uno solo? Finalmente es un poder del Estado. ¿Qué tiene que hacer el Poder Ejecutivo eligiendo magistrados? ¿Por qué? ¿En qué momento el Poder Judicial elige a un presidente de la República o a alguno de los secretarios de Estado? Entonces, creo que hay funciones que están, o componentes que están de más. Yo sí creo que deben participar mayores abogados o mayor cantidad de abogados en la selección. También creo que tienen que integrar estos organismos, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de la Defensa Pública, que son organismos
que finalmente son los que tienen que lidiar con los defensores públicos y los fiscales que son electos, pero ellos no tienen voz ni voto en este tema. Entonces, lastimosamente eso con la ley no vamos a poder solucionar, porque en la Constitución Nacional te dice cómo está compuesto los órganos de extrapoder. Ahí es donde yo sí creo que la ley puede quedar corta. No digo que la ley no pueda ayudar, creo que es un parche. Va a funcionar un tiempo, como todas las cosas, como toda escoba va a barrer bien un tiempo y después van a venir los problemas. Lo que pasa es que nosotros nos escandalizamos cuando las cosas toman estado público, pero todos sabemos cómo funcionan. Esa es la realidad. Absolutamente de acuerdo contigo en la última parte. Ahora, dos cositas con respecto a lo que acabas de señalar, Arturo. Primera, yo creo que esta ley lo que voy a decir, mi querido Arturo, yo sé que le suena antipático a muchos amigos abogados y yo quiero explicarle a la gente que yo tengo muchísimos amigos abogados a los que aprecio muchísimo. Y cuando hago referencia a lo que voy a hacer, no pretendo molestarle a nadie, pero sí hacer una descripción, ¿verdad? Esta ley vigente, que es una porquería, la hicieron profesores, doctores, abogados. En los parlamentos sabaneros, que en Dallecó son mejores que Marta Ferrara. Y lo que quiero señalar yo con esto es que los profesores doctores de los sabaneros son una porquería. Hicieron esta porquería. La porquería que ahora permitió este desarrollo de situación. Entonces esto hay que cambiar. Pero hay que cambiar en el sentido democrático. ¿Y cuál es el sentido democrático? Eliminar esos dos artículos que vos estás mencionando. Efectivamente, no pueden tener cheque en blanco. Tiene que haber unos principios, el principio de sujeción, tiene que haber el principio de auditoría, tiene que haber el principio de periodicidad del periodo, del tiempo. Todo eso sí se puede poner en la ley. No hay ninguna razón por la que no esté en la ley, salvo el bandidaje de esos profesores doctores que querían tener la sartén por el mango. De los parlamentos sabaneros, Marta Ferrara, que estás proponiendo volver, sin vergüenza que anda. Entonces, mi querido Arturo, acá hay soluciones drásticas que se pueden tomar, pero hay que tener voluntad política. Y todas estas 5 propuestas que yo te mencioné muestran que no hay voluntad política de hacer el cambio, porque la perrada, oficialistas y opositores, toditos quieren tener la sartén por el mango. Ese es nomás el tema, ¿entendés? Pero no hace falta cambiar la Constitución para esto. Y, espera, voy a abusar de tu paciencia un ratito porque quiero señalar algo. Y mi querido Arturo, también quiero decir que yo no creo que nadie me pueda mostrar que los miembros de las corporaciones, por ejemplo, las universidades o los abogados, son mejores que los políticos. Y te doy el ejemplo de Criscovich o de Marcelino Gauto de Jarano, a ver si son mejores que los políticos. Mira, pero esto es una posición mía personal, ¿verdad? Yo no sé qué tiene que hacer un profesor universitario eligiendo jueces. No sé por qué. Yo me recibí de abogado hace 30 años. Probablemente el profesor universitario que ingrese de la Universidad Nacional no sabe quién soy yo. O sea, ¿qué podría saber de mí? Sí creo que tienen que entrar otros componentes. Entonces, lastimosamente, como te dije, el problema de la composición solamente nos va a llevar a un cambio constitucional. Y acá hay muchos aspectos que no abordamos, y nos abordamos porque o no es el momento o porque tenemos miedo de decir, pero hay que ser honesto. Cuando un magistrado tiene problemas, ni un magistrado la apoya. No hay Corte Suprema de Justicia que apoye a su magistrado. O sea, el hombre que está con problemas, o la mujer que está con problemas, entonces se encuentra solo ante un organismo poderosísimo. Porque hipotéticamente tienen 180 días para terminar el enjuiciamiento de un magistrado. Plazo que uno no entiende bien cuándo empieza, no entiende bien cuándo termina, pero durante 180 días pueden hacer contigo lo que quieran. Y no hace falta que yo te lo diga, porque estoy seguro que sabes
que muchas veces se hace ruido con la causa A de un magistrado y se le echa por la causa B, y viceversa. O sabes perfectamente que hombres probos han sido fletados por el jurado de enjuiciamiento de magistrados porque molestaban a un sector político o económico, no solamente político. Así mismo. Entonces, por eso que todo el mundo habla que hay que eliminar la oficiosidad. Ese nomás es el punto de la oficiosidad. Es demasiado peligroso, es peligroso para el magistrado. No le das ningún tipo de seguridad al magistrado cuando hablas de oficiosidad. Y de que se escucha, pero muchísimas cosas de que han acontecido y de que vienen aconteciendo y que probablemente va a seguir ocurriendo, es así. No vamos a solucionar, porque uno de los parches que se quiso dar es que el miembro del jurado de enjuiciamiento no se pueda comunicar con el magistrado enjuiciado, ni que esa fuera la fórmula sacramental para evitar un tráfico de influencias. Pero no hace falta, pero probablemente en la mayoría de los casos no ocurre luego de esa manera. Entonces, es todo muy lindo, se presenta muy bien, pero no va a solucionar nada. Contra esas cosas estamos nosotros en contra. Entonces, nosotros desde el Colegio de Abogados sabemos que es una cuestión difícil. No nos cerramos a una reforma legislativa y procurar mejorar y ver qué pasa. Pero creemos que el norte, creemos que lo que tenemos que hacer cuando la coyuntura política así lo permita, porque bien vos estás estableciendo una cantidad de temores que se dan con una constituyente, hacer la reforma de la Constitución, especialmente en el capítulo de Poder Judicial, porque hay una cantidad de aspectos que también hay que tocar, que no es solamente el jurado de enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura. Arturo, dos cositas que quiero plantearte antes, porque anoté acá para decirte, porque iba a ser demasiado largo mi palabra y no quiero molestarte. No, yo creo que la Constitución hizo una constituyente un trabajo de equilibrio. A mí no me gusta, reitero, pero yo sí creo que en una república, todos los magistrados tienen que ser nombrados por organismos de representación popular, por ningún otro. La representación corporativa es fascista, pero no porque yo digo, porque lo dice Mussolini en Doctrina del Fascismo, el librito donde define los elementos de su propuesta. Entonces, cuando se me habla de representación corporativa, yo digo, momento señores, esta Constitución hizo una concesión corporativa que es muy característica del régimen fascista y que además fracasó, porque los supuestos buenos representantes de las corporaciones nunca fueron buenos. ¿Por qué? Porque no es cierto que el representante de la corporación universitaria o de la corporación de abogados o de la corporación de jueces sea mejor que el representante del pueblo. No es cierto. Vuelvo a poner los nombres. Marcelino Gauto Bejarano, Criscovich, para que la gente diga, ay, ¿por qué va? No, a ver, eso no es cierto lo que estoy diciendo. Los políticos, en cambio, tienen un instrumento de control que estos señores no tienen, y es el control electoral. Te puede gustar el político, te puede no gustar el político, pero es el que tiene legitimidad democrática. Y nosotros queremos ser una democracia, creo, ¿verdad? Aunque, por supuesto, Marta Ferrara y los fascistas de la Unión Europea creen que nosotros tenemos que ser un remedio de dictadura como es la Unión Europea. Y habemos algunos que les vamos a poner trabas, que les vamos a hacer guerra, porque yo no quiero un régimen fascista en Paraguay, quiero un régimen democrático. En consecuencia, dicho todo esto, yo creo que la composición del jurado y del consejo no es el problema está en que estas personas, como vos bien dijiste al principio, se van con un cheque en blanco, Arturo. Y lo que tenemos que destruir es el cheque en blanco. Y eso se puede destruir vía ley, reduciendo la periodicidad, por ejemplo, a un año. Perdón, pero yo te voy a tirar lo que yo estoy proponiendo, digamos. Vamos a que se elija cada año. Que estas personas tengan sujeción con su organismo elector, que estas personas sean auditables por su organismo elector y que estas personas sean removibles
por su organismo elector. La Constitución no prohíbe eso, habilita eso porque dice el 253, último párrafo, este organismo funcionará de acuerdo a la ley, o sea, de acuerdo a lo que el Congreso defina. En consecuencia, podemos solucionar 100%, pero tenemos que hacer estas reformas. Ahora, ninguna de estas 5 plantea la verdad, ninguna, cero, ninguna. No hablo todavía de la de Lilian porque todavía no vi la de Lilian, pero las 5 presentadas, todas se van por el lado de los tomates. Tema oficiosidad, pero si hay una restricción de 6 votos, ¿de qué es lo que me está hablando Eber Villalba? Pero si vos necesitas 6 votos para usar el principio de oficiosidad, no es cierto que se pueda usar de buena a primera, es mentira, está mintiendo. Por ponerte un caso. Mira, en algunas cosas coincido plenamente contigo y como vamos a participar por una invitación que recibimos en ver qué podemos colaborar para la modificación legislativa, estuve hablando con varios colegas y coincidimos todos que un año sería extraordinario. Un año sería extraordinario para los integrantes del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Así mismo. Pero hay otras cuestiones que no sé cómo vamos a solucionar. Están, con esta ley que tienen hoy, están excesivamente blindados. Porque está hecha la ley para que no puedan ser molestados durante los 3 años. Eso es imposible. Arturo, voy a ser malo. Permitime nomás, me voy a dar un gustito personal por lo que estás diciendo, que te amo cuando decís esto. Porque esta ley hicieron los profesores doctores de los sabaneros, los parlamentos sabaneros, que en Talleco eran los mejores parlamentos, payasos. Marta Ferrara, de vos estoy hablando, ¿entendés? Tus payasos hicieron esta porquería y ahora vos estás mirando para otro lado como si no tuvieras la culpa. Perdón, eso nomás quería decir mi querido Arturo. Y además de eso, sí tiene que haber, imagínate, la semana pasada en la plenaria de la Corte, en un tema bastante álgido, ¿qué hacemos con estas magistradas que presentaron su renuncia? ¿Aceptamos o no aceptamos? ¿Cuál fue la propuesta que finalmente primó? Al ministro Eugenio Jiménez no le agradó, pero también dio su postura, pero finalmente es la que tuvo la mayoría. Es peor que un juez manchado esté en nuestras filas a que no esté. Y yo te digo, con ese criterio, ¿cómo vas a tenerle durante 6 o 8 meses a un juez, responsable o no, enjuiciado? ¿Qué es lo que cuesta tomarse 2 semanas para decirle a un juez: mira, mi estimado, andate a tu casa, no vayas a llamar al Poder Judicial o volvé a tu despacho tranquilo? Y otra cuestión increíble y de estricto control del jurado de enjuiciamiento: los acusadores son funcionarios del jurado de enjuiciamiento. Eso es imposible. Así mismo. O sea, yo, jurado de enjuiciamiento, le digo a mi funcionario: a este le enjuiciamos, a este no le enjuiciamos. Mentira que no funciona así. Mentira que no funciona así. Y finalmente, el enjuiciamiento tiene que ser totalmente oral, público, y la sentencia tiene que ser dictada en el acto en forma oral. No como estamos acostumbrados a ver, que sacan un papel que no sabemos quién hizo, que probablemente haya algún relator excepcional, pero es el voto del relator, no es el voto del miembro. Entonces, que el miembro diga: para mí este señor es o no es responsable por tal y cual motivo. Y está bien, terminan todos los miembros de votar y seguramente después se dicta una sentencia por escrito con mayores argumentos. Yo con esto no estoy diciendo que en el jurado de enjuiciamiento no haya gente muy preparada. Hay gente preparada, hay funcionarios extraordinariamente preparados y hay también miembros muy preparados. Pero la ley le permite no demostrar esa preparación que tiene. Estoy 1.000.000% de acuerdo con la última parte de tu exposición. 100%, nada que discutir. Metamos todo eso y metamos también la sujeción y la auditoría y metamos la restricción del periodo, la periodicidad más corta, y vas a ver cómo van a cambiar las cosas. Arturo, te tengo que dejar y muchísimas gracias. ¿Cuándo es la audiencia pública esa que estás diciendo? El jueves, si no estoy equivocado, es este jueves. Perfecto, dale, muchísimas gracias.